Estamos viviendo en América Latina un momento de mucha confusión religiosa, en donde surgen grupos cada vez diferentes, nuevos y variados. Y a los católicos se nos presenta el reto, el desafío de dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Los pastores de América Latina, que son nuestros obispos, reunidos en la República Dominicana en 1992, nos han hablado de muchos temas, y cuando han enfrentado el tema de la diversidad religiosa de nuestros pueblos, nos recomiendan lo siguiente: lo que debemos hacer los católicos en medio de la confusión. En el número 142 de las conclusiones de Santo Domingo, dicen los obispos que debemos desarrollar una catequesis que instruya debidamente al pueblo, explicando el misterio de la Iglesia, sacramento de salvación y comunión, la mediación de la Virgen María y de los santos, y la misión de la jerarquía de la Iglesia. Me voy a detener aquí para subrayar dos palabras. Debemos desarrollar una catequesis que instruya debidamente al pueblo. Yo sé que es difícil, a mí me cuesta y a ustedes les debe costar más estar estudiando temas como estos. Esto se llama catequesis. A ver, ¿cómo se llama? Esto no es una plática de evangelización. Como me dijo un día una señora: ay, hermano Salvador, hoy no me gustó su plática, hoy no lloré. Es que no todas las pláticas son para llorar, algunas son para instruirnos debidamente. ¿Cómo se llaman esas enseñanzas que nos instruyen debidamente? Se llaman catequesis. ¿Y sobre qué temas? El número 143 de Santo Domingo dice: debemos analizar los siguientes aspectos: la devoción a la Eucaristía, sacrificio y banquete pascual; la devoción a la Virgen María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia; la comunión y obediencia al Papa y a los propios obispos; la devoción a la palabra de Dios leída en la Iglesia. Tenemos que hablar, dicen los obispos, de la Eucaristía. Tenemos que hablar del Papa, de los obispos, de la Virgen María y de la palabra de Dios leída en la Iglesia. Estoy aquí respondiendo al llamado de los obispos, entendiendo que hablo con católicos que no solo quieren creer, sino que también quieren saber los fundamentos de su fe. Y hoy quiero explicar algunas riquezas que tenemos como católicos. Y vamos a empezar leyendo el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 16. Aquí Jesús nos dice, San Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Palabra de Dios. El deseo de Jesús era formar un solo rebaño, hacer del pueblo judío
y de los gentiles un solo rebaño. Jesús oró tanto por la unidad. San Juan capítulo 17, versículo 21. San Juan 17, 21. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra de Dios. Vean lo que dijo Jesús. Para que el mundo crea. Repitan conmigo, para que el mundo crea. No dijo Jesús que todos prediquen para que el mundo crea. Que todos hagan milagros para que el mundo crea. Jesús dijo que todos sean uno. El escándalo más grande que estamos dando los cristianos es la división. Y por eso hay mucha gente que ya no cree. Miren lo que pasa cuando uno es católico y abandona la iglesia, se pasa a otra iglesia. Después de unos años, abandona esa otra iglesia. Observen, pongan mucha atención a sus familiares que se han salido de la iglesia, a sus amigos. Primero empiezan en una iglesia. Unos años más tarde ya están yendo a otra. Y después de unos años se salieron de esa otra y ya no van a ninguna. Porque eso es lo peligroso. Como cuando uno tiene una plantita en una maceta y uno la arranca y la siembra en otro lugar. Y después la vuelve a arrancar y la siembra en otro lugar. Lo que pasa es que esa plantita se seca. Porque pierde sus raíces. Eso le pasa a muchos. Abandonan la iglesia y después pierden la fe. La fe se está perdiendo por el escándalo de la división. Y es aquí en donde aparece una riqueza enorme que tenemos como iglesia católica. Vean lo que Jesús le dijo a los discípulos en San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. San Marcos 16, 15. Les dijo, vayan por todo el mundo, proclamen la buena nueva a toda la creación. Palabra de Dios. Los mandó que fueran por todo él, otra vez, por todo él, y el deseo de Cristo es que su iglesia esté en todo el mundo. Fíjense qué hermoso lo dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis en el capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis 5, 9. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra. Palabra de Dios. ¿Cómo dice que es el reino que el Señor ha comprado con su sangre? Reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Disculpen lo que les voy a decir. Tal vez ustedes no lo aprecian como yo, que cuando estoy en misa
Por ejemplo, el domingo pasado estaba en misa y la mayoría de personas con las que estaba eran coreanos, haitianos, eran también, ¿cómo se llaman estos otros? Se me olvidaron sus nacionalidades, pero de los que me llamaron la atención, filipinos, eso me llamó la atención. Ustedes saben que los filipinos, la mayoría son católicos. Los filipinos, los coreanos, los haitianos, los norteamericanos, habían latinos, hispanos, habían portugueses, brasileños que hablaban portugués y de Portugal también. Y cuando estábamos en misa todos, qué cosa más bella, hombres de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, hermanas y hermanos. Solo la Iglesia Católica es la única iglesia que tiene en todo el mundo. Yo hablaba con unos hermanitos que fundaron una iglesia que se llama la Centroamericana, así se llama su iglesia. Y les decía, hermanos, ¿y por qué le pusieron así a su iglesia, hombre? Y tienen un gran seminario en Guatemala, el CETECA, el Seminario Teológico de la Centroamericana, así se llama, donde se forman sus pastores. Y le digo yo a ellos, ¿y por qué le pusieron así, hombre? Si Jesús dijo que fueran por todo el mundo, ¿cómo se va a llamar la iglesia centroamericana en México? Me dijeron la Centroamericana de México. ¿Y cómo se va a llamar si algún día llegan a África? Si es que llegan hasta allá. Pues la Centroamericana Africana. Hermanos, no juguemos. El Señor no nos ha mandado a hacer grupitos, nos ha mandado a formar un solo rebaño, con hombres de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Ustedes y yo como católicos deberíamos estar orgullosos. La Iglesia Católica está en Europa, en América, está en África, en Oceanía. La Iglesia Católica se encuentra en todos los continentes de la tierra. La Iglesia Católica se encuentra esparcida por toda la tierra. Somos la única iglesia cristiana que está en todo el mundo. En Rusia, en África, en Australia. ¿Saben qué increíble? Estoy recibiendo yo invitaciones muchísimas para predicar en Australia. Y yo decía, pero si allá, ¿qué me van a conocer? El montón de hispanos que están en Australia y me cuentan, hermano Salvador, la iglesia en Australia está viva. La iglesia en Corea. Estaba hablando con unos sacerdotes combonianos y me decían, vámonos a predicar a África, hermano Salvador. En África está la iglesia tomando fuerza. Qué lindo es ser católico, hermano. Estamos en todo el... Observe los otros grupitos. Son grupitos que se reúnen. Hay que preguntarle, mire más o menos en cuántos países está la iglesia de ustedes. Ellos dicen, ya tenemos en Costa Rica, ya tenemos en Honduras, ya fuimos a Estados Unidos 2 veces, me decía un pastor. Y yo lo abracé y le dije, bueno, hermano, sigan porque el mundo es grande, hermano, síganle. Y Jesús dijo, vayan por todo él. Y nosotros somos una sola iglesia en todo el mundo. El evangelio que leemos el domingo en misa, aquí, es el mismo que se lee en todas las iglesias del mundo. Ustedes nunca lo van a llegar a valorar eso con toda la fuerza que eso significa. Solo los hermanos que no son católicos añoran eso. Fíjese qué cosa, los hermanos no católicos añoran la unidad,
¿Por qué? Porque cuando un hermano bautista, por ejemplo, va a un culto de los hermanos pentecostales, no se halla ahí. No, dice, esto no, totalmente diferente. No digamos cuando un mormón se llega a meter a una reunión de los luteranos o se llega a meter a un salón del reino de los testigos de Jehová. No puede. O cuando algún hermano de cualquier iglesia quiere ir a un templo mormón, ni siquiera lo dejan entrar. Haga el esfuerzo usted por entrar a un templo mormón, no lo dejan entrar. Cada grupo tiene su iglesia para sus miembros. Y cuando uno va de una a la otra, no sabe ni cómo hacer, ni cómo cantar, ni cómo rezar. Cada grupo tiene su estilo, su liturgia, sus ritos. En cambio, si un católico no va a su parroquia, imagínese que usted anda visitando familiares suyos en los Estados Unidos y se va a misa allá, ¿usted más o menos entiende, sí o no? ¿Y participa normal? ¿Y comulga o no? ¿O allá en aquella misa no dan comunión y en la de su parroquia sí? ¿Es igual en todo él? Vayan por todo él. Solo la Iglesia Católica ha logrado cumplir con ese deseo de Jesús, de ser la misma Iglesia en todo el mundo, un solo rebaño bajo un solo pastor. Somos la Iglesia que está unida en la doctrina, está unida en los sacramentos, está unida en el gobierno. Tenemos un solo papa para todo él. No hay un papa en América, un papa en Europa, otro en África, otro en Oceanía, otro en Australia, otro. No, es un solo gobierno en todo él. Ay, hermanitos, con los hermanos no católicos no sabemos quién manda ahí. A unos con un lado, a otros por otro lado, los otros. Es un gran tesoro de nuestra iglesia, la unidad. Y eso es lo que quiere decir, que nuestra iglesia es una, católica. La palabra católica significa universal, extendida por toda la tierra. Eso lo aprendimos desde niños, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando cantábamos, ¿verdad? Cuando decíamos, por tu santa iglesia de Cristo, extendida por todo el universo, te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio. Yo me acuerdo cuando era niño, por la santa iglesia de Cristo, extendida por todo el universo. Era el deseo de Jesús. Jesús no dijo, vayan a algunos lugarcitos y hagan grupitos. El Señor quería una iglesia universal. ¿Y cuál es la única iglesia universal? La iglesia católica. Eso se llama una riqueza que tenemos como católicos. Luego, a esta iglesia una, el Señor le dio otra riqueza muy grande que solo nosotros tenemos. Y que solo por esta riqueza de la que le voy a hablar, deberíamos estar orgullosos de ser católicos. Esa riqueza de la que les voy a hablar es de la Virgen María, nuestra Madre, que tenemos nosotros los católicos. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 19, versículo 25. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27. Dice la palabra del Señor así:
Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, allí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: allí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra de Dios. Jesús mira al discípulo amado. ¿Cómo se llamaba el discípulo amado? A Juan. Y le dice: allí está tu madre. Jesús deja a su madre con el discípulo amado. El hecho de tener a la madre es signo de que somos discípulos amados. Jesús no iba a dejar a su mamá con cualquiera. Dejar a la madre, al discípulo amado, era porque Jesús amaba a su madre. Él bien le pudo haber dicho a la tía, porque ahí estaba la hermana de la Virgen María, que podría decirse la tía de Jesús. Jesús bien pudo haber dicho: tía, ahí se le encargo, tía. Ahí le va a quedar a mi mamá. Pero es que la familia de Dios no es de carne y sangre. Jesús deja a su madre no con sus familiares de carne y sangre, la deja con sus discípulos. Y representando a los discípulos, Juan, el discípulo amado. Por eso Jesús no quiso tener hermanos de carne y sangre. Ahora les voy a explicar algo que no voy a tratarlo, ya tengo un cassette. Si a alguien le interesa ese tema, está grabado en un cassette que se llama Los Hermanos de Jesús. Jesús no quiso tener hermanos de carne y sangre porque la familia de Dios no iba a ser por vínculos de carne y sangre. Jesús quiso que todos fuéramos hermanos y dejó a su madre no con su familia carnal, sino con su familia espiritual. Y nosotros, la iglesia, somos la familia espiritual. Levante la mano quienes se sienten que son hermanos unos con otros. ¿Quiénes son hermanos? A ver, ¿quiénes son hermanos? Bajen la mano. ¿Son hijos de la misma mamá? ¿Todos son hijos de la misma mamá? ¿Del mismo papá? No físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Quién es el padre de todos? Dios. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Jesús. ¿Quién es nuestra madre? ¿Se dan cuenta? Es una familia completa. No es una familia a medias. Yo respeto muchísimo a los hermanos no católicos, pero siempre les digo, ustedes no tienen la figura de la madre. A ustedes les hace falta. Y precisamente por eso es que hay tanta división. Miren lo que les voy a explicar. Cuando la mamá está viva, todos los hermanos estamos unidos. Aunque sea una o dos veces al año, nos vemos todos en la casa. Cuando la mamá muere, todos los hermanos se separan. Mientras la mamá está viva, allá vamos siempre a la casa. ¿Qué tal, mamá? ¿Cómo está? Bien. Y mi hermano, vino la semana pasada, escribió. ¿Sabes cuándo va a venir? En Navidad. Yo también, aquí los espero. Y en la casa de la madre se juntan todos. Pero cuando se muere la mamá, ¿qué pasa? Ya es difícil. Yo recuerdo todavía
Tenemos una foto cuando mi mamá estaba viva. Mi hermano Antonio nos dijo, tomémonos una foto porque es posible que sean de las últimas veces que vamos a estar todos. María Elena, mi hermana mayor, con su esposo, sus hijos, Antonio, su esposa y sus hijos, Jorge con su esposa y sus hijas, yo estaba con mi esposa y mis hijos, Rosario todavía soltera, Juan soltero y Cecilia solteros. Allí estamos todos en la foto con mi mamá y mi papá. Murió mi mamá y no hemos podido tomarnos una foto todos juntos. La madre ya murió, la familia esa es la diferencia. Los católicos estamos unidos porque no se nos ha muerto la madre. Nosotros todavía tenemos una madre viva. Todavía formamos una sola familia espiritual. Esa es una gran riqueza que tenemos los católicos. Yo no estoy diciendo que los hermanos no católicos sean malos. Por favor, entiéndanme. Yo no he venido a decir, los hermanos protestantes son malos. No, jamás. Nunca. Muchos de ellos son mejores cristianos que nosotros. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos a la Virgen María. Eso es lo que estoy diciendo. No lo merecemos, pero el Señor nos la dio. ¿Saben qué es lo que pasa con muchos hermanos cristianos no católicos? Pasa lo mismo que le pasó a San José, al esposo de la Virgen María. San Mateo capítulo 1. Vamos a leer qué le pasó a San José. Evangelio según San Mateo capítulo 1. Versículo 18 en adelante. San Mateo 1, 18 y siguientes. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José. Antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerle en evidencia, resolvió abandonarla en secreto. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Una pregunta, hermanos y hermanas. Contéstenme fuerte. ¿San José era un hombre bueno o malo? ¿San José amaba a Dios, sí o no? ¿San José era un hombre que tenía fe, sí o no? ¿San José conocía a los profetas y los mandamientos, sí o no? Sin embargo, quería abandonar a la Virgen María. ¿Qué cosa, verdad? San José quería alejarse de la Virgen María. No porque fuera malo, no porque fuera ignorante. San José conocía las Escrituras, claro que sí. Claro que conocía. ¿Y por qué quería abandonar a la Virgen? Porque no comprendía lo que significaba la Virgen María. ¿Y cómo tuvo que hacer Dios? Mandó a un... Ay, hermano, yo también quisiera que a muchos cristianos Dios les mandara un ángel para hablarles, pero se van a tener que conformar conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Yo también quisiera que hoy hubiera venido un ángel, hermano, confórmense conmigo. Y el ángel le dijo, José,
no tengas miedo tomar a María. José, no temas, porque lo que hay en María es obra del Espíritu Santo. Yo quisiera decirle a muchos hermanos y hermanas buenos, conocedores de la Biblia, que son santos como San José, solo quisiera decirles, no tengan miedo a acercarse a la Virgen María. Los que están cerca de la Virgen María están cerca de la obra del Espíritu Santo. José, no hablo mucho de la Virgen, ya no voy a hablar de Jesús. Al revés, la Virgen María no va a ocupar el lugar de Jesús. La Virgen María nos enseña a nosotros a ser discípulos de Jesús. La Virgen María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. La Virgen María no dijo, ya no hay que obedecerle al Señor, ahora obedézcanme a mí. Es que no lo hemos explicado bien, o no nos han entendido bien, o no hemos sabido, o no hemos estado cuando lo han explicado. Nosotros no pensamos que la Virgen María sustituya a Dios. La Virgen María nos enseña a obedecer. ¿Cuál es el mandamiento de la Virgen María? Ustedes han oído mi canción, una canción que hice hace muchos años y que ahora ya se canta en toda la iglesia. A ver si la recuerdan. En Caná de Galilea el vino faltó. María dijo que hicieran lo que mandara el Señor. Y el coro dice, el consejo de María es obedecer a Dios. A ver todos, el consejo de María es obedecer a Dios. Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Todos, el consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María. San Juan en el capítulo 2 del Evangelio, por si alguien anda despistado y dice, ¿y dónde está eso en la Biblia? San Juan capítulo 2, se acabó el vino. ¿Y la Virgen María qué hace? ¿Qué hace la Virgen María? Se reúne con la gente y les dice, no se preocupen, aquí estoy yo les voy a hacer el milagrito. ¿Qué es lo que quieren? Que les convierte el agua en vino. Y la Virgen María hizo el milagro, ¿ella sí o no? No, ella fue a pedirle ¿a quién? A Jesús. Hijo, no tienen vino. Y luego a la gente, ¿qué fue lo que le dijo la Virgen? Hagan todo lo que Él... A ver, repitan conmigo cómo dijo la Virgen. Hagan todo lo que Él les diga. Otra vez vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién convirtió el agua en vino? ¿La Virgen María o Jesús? Si nosotros los católicos decimos, la Virgen María nos lleva a Jesús, no sustituye a Jesús. Ella nos dice, obedézcanle. Es que algunos católicos también no lo han entendido bien. Ay, yo adoro a la Virgen. Para mí la Virgen es más grande que Dios. Ay, hermano, usted necesita una catequesis. Necesita que le enseñen. Ay, es que hermano Salvador, a mí Jesús nunca me ha hecho milagros. La que me los hace es la Virgen. Ay, Dios. Este no sabe lo que está diciendo. Hay que enseñarle a hablar.
La Virgen María nos lleva a Jesús. Y Jesús es el que hace los milagros. Ahí se acuerdan de las bodas de Caná. Y fíjense ustedes qué maravilloso que la Virgen María se queda como madre. No quiso cambiar su lugar. Lo que voy a explicarles ahora necesita que pongan atención. Esto que les voy a explicar. Cuando murió Judas, uno de los 12 apóstoles, el apóstol San Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: hay que escoger a uno para que ocupe el lugar de Judas y sea apóstol. Y escogieron a uno que se llamaba Matías. A ustedes se les va olvidando, ¿verdad? ¿Y saben ustedes que la Virgen María estaba allí con ellos cuando escogieron a Matías? Vamos a leer Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo del 12 al 15. Hechos 1, 12, 15. Pongan mucha atención los que aman a la Virgen María y también los que no la aman. Miren a la Virgen María cuál es el lugar que tiene. Hechos 1, capítulo 1, versículo 12. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celote y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de todos sus hermanos. Uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120. Palabra de Dios. ¿Cuántos dice que estaban reunidos? ¿Estaba la Virgen María ahí, sí o no? Y entonces Pedro, versículo 21, les dijo: conviene que entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan, hasta el día en que fue llevado, uno de ellos sea constituido con nosotros testigo de la resurrección. Dijo Pedro: tenemos que escoger a uno para que ocupe el lugar de apóstol, el lugar de Judas. ¿A quién escogieron? A Matías. ¿Por qué no pusieron a la Virgen María? Nunca se preguntaron eso. ¿Estaba allí la Virgen María, sí o no? ¿Y cuál era la condición para ocupar el lugar de Judas? Haber andado con Jesús desde que Juan lo bautizó hasta que Jesús subió al... ¿Cuántos años eran esos? Hay cosas complicadas, les pregunto yo, ¿ve? A ver, pues, les voy a hacer la pregunta más fácil. ¿Cuántos años fueron la vida pública de Jesús? 3 años. Juan bautizó a Jesús cuando tenía 30 años, Jesús, y Jesús murió cuando tenía 33. O sea, que lo que Pedro estaba diciendo, que para ocupar el lugar de apóstol era necesario haber andado con Jesús por lo menos 3
años. A ver, digan conmigo, ¿cuántos años? ¿Y cuántos años había andado la Virgen María con Jesús? ¿Cuántos? La Virgen María había andado con Jesús más que todos ellos, ¿sí o no? ¿Y por qué no la pusieron a ella de apóstol? Porque ella era madre, porque el lugar que el Señor le dio es de madre. La Virgen María no fue apóstol porque es nuestra madre. Nosotros no le queremos dar otro lugar. Ella no ocupa el lugar de Jesús. Ella no ocupa el lugar de San Pedro. Ella no ocupa el lugar que dejó Judas. Ella ocupa el lugar que Jesús le dio. Y Jesús nos la dio como madre. Y la Virgen María es la madre de la iglesia. Debemos comprender más los católicos. La madre une, la madre nos relaciona, las madres lo que hacen es ayudar a que los hermanos convivan. Y la madre ora por nosotros. Y así como la Virgen María en las bodas de Caná pidió por aquellos novios que se les había acabado el vino, aquellos jóvenes esposos, la Virgen María sigue pidiendo por nosotros. Ella sigue rogándole a Jesús por todos sus hijos. Yo tengo un estudio también, si a ustedes les interesa, es que las catequesis necesita tiempo para estudiar. Tengo un cassette que se llama La intercesión de la Virgen María y de los santos. ¿Por qué decimos los católicos que la Virgen María ruega por nosotros? No se los voy a explicar ahora, pero si les interesa, busquen, estudien, hermanos católicos. Nosotros a veces abandonamos la iglesia y ni siquiera habíamos estudiado nada. ¿Sabe cómo nos pasa a los católicos? Como una señora que llevó a bautizar a su hijito. Pongan atención. Y resulta que se buscó un padrino para su niño. Y se buscó un padrino que tuviera bastante dinero. Y dijo, no es por interés, pero es mejor que el compadre tenga. Y lo fue a bautizar al niño. ¿Y qué pasó? Que el padrino del niño lo que le regaló fue un sobrecito. Y cuando la mamá vio el sobrecito, dijo, ay Dios, el regalo que le da el compadre. Hoy ya los compadres no son como los de antes. Antes le daban a uno buenos regalos, un sobrecito. Tal vez sea un billetillo, dice, tal vez es dinerito. Abrió el sobrecito y era una estampita. Era una tarjetita de esas que se abren por mitad, que tenía una imagen de Jesús, una de la Virgen, y en medio de la tarjetita un papelito largo, pero que no era billetillo. La señora no sabía leer. Y guardó el sobrecito y solo dijo, ay Dios, si quiero hubieran sido unos 100 pesos. Pero miren lo que le da un papelito. Metió el papelito y lo dejó guardado y se le olvidó. ¿Y qué pasó? Que el niño fue creciendo. Como eran pobres, no tenían nada. El niño fue medio desnutrido porque no podían comer bien. Apenas aprendió a leer el niño, pero casi no le compraban libros ni cuadernos. Le costaba ir a la escuela. Pero ya cuando el niño estaba grandecito, la mamá le dice, mira, portate bien. Ahora que ya sabes leer, como ella no sabía leer, te voy a dar el sobrecito que te dio tu padrino
para que veas los consejos que te dieron cuando te bautizaron. Y cuando abrió el sobrecito, el niño saca la tarjetita a mi ahijado con todo cariño. ¿Y saben qué era el papelito? Era un cheque. ¿Ustedes saben lo que es un cheque? Un cheque es un papelito que uno lo lleva al banco. Y en el banco se lo cambian. Y por ese papelito le dan dinero. Y el niño le dice, mamá, este es un cheque. Y la mamá dice, ¿un qué? Cheque. ¿Y eso para qué sirve? Ay, mamá, si esto se lo cambian a uno por dinero, ¿a dónde? En el banco. Vamos a cambiarlo. Pero este cheque ya no le vale. Le dice el niño, porque tiene que ser en el mismo año que se lo dan a uno. Cuando ya un cheque pasa de un año, ya no se lo cambian. Y la pobre señora dice, ay, ¿y por qué no me dijiste antes? Pero si yo ni sabía, le dice el niño, que usted tenía ese cheque guardado. ¿Y cuándo se lo dieron? ¿Que no ves que cuando te bauticé, pues? Ay, mamá, ¿y por qué no preguntó? Ay, ¿yo qué crees que sabía? Yo dejé guardado el papelito, enojada estaba porque no te dio nada el padrino. Mamá, pero si eso es dinero, solo que hay que cambiarlo. Y le dice ella, ¿y ahora qué hacemos? Rogar que no se haya muerto el padrino, le dice. Ir a buscarlo y decirle, mire, compadre, perdone, uno que es ignorante, compadre, fíjese que yo perdí el cheque y hasta ahora lo hallé, no me puede dar otro, tal vez. Saben que muchos católicos recibieron una gran riqueza, pero se van a morir con el cheque en la mano sin cambiarlo. Se van a morir sin darse cuenta de la riqueza que recibieron el día que los bautizaron. Como católicos hemos recibido una riqueza enorme. Pero es necesario cambiar el cheque. Fíjense que ahora les voy a contar algo. ¿Cómo fue que yo empecé a leer la Biblia? Yo empecé a leer la Biblia porque un hermano protestante me hizo una pregunta. Cuando yo iba a la iglesia, él me veía, él vivía enfrente de la iglesia. En San Francisco Gotera, Morazán, yo iba a la iglesia católica, la parroquia, y él vivía enfrente, don Laureano Benítez, se llamaba el señor protestante. Y un día me llamó y me dijo, vení para acá, yo te veo que vos vas ahí con los sotanudos esos. Y le dije, sí, yo voy a la iglesia, pero ahí te están engañando, me dijo. Y yo le dije, ¿por qué? Porque te han dicho que la Virgen no tuvo más hijos. Y ahí está que la Virgen María tuvo por lo menos 6 hijos. Ay, Dios. Pero no, le digo, a nosotros nos dicen que solo Jesús. Ahí está, te están engañando. Ay, hermanito, si salgo yo de allí y me voy para la casa y le pregunto a mi mamá, que era del coro de la iglesia, mamá, ¿es cierto que la Virgen tuvo más hijos? No, muchacho, ¿cómo pensás eso? Dice don Laureano que la Virgen... ¿Y para qué andas platicando con don Laureano? Le pregunto a mi papá, que era cursillista. Le pregunto a mi hermana, no me supieron explicar nada. Sí tenían Biblia en la casa, pero no le hallaban, le daban vuelta. Es que en la Biblia, mira, la palabra hermano quiere decir, y no me hallaban nada. Entonces yo dije, momento, yo quiero estudiar, yo quiero conocer, yo no me quiero quedar diciendo, es que en la Biblia, ¿y dónde dice? A ver, explíqueme. Y entonces yo empecé a leer la Biblia porque yo quería conocer. Claro, yo no voy a explicarles ahora a ustedes ese tema
sobre los hermanos de Jesús. Ya hay un cassette, otro cassette. Se llama Los Hermanos de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, lo que quiero decirles es que cada tema hay que irlo estudiando. Necesitamos una catequesis, pero uno se cansa, se aburre, le da sueño y dice, ay, qué aburrido, qué cansado. Y después se hace protestante y dice, en la iglesia nunca nos enseñaron nada. Hermanas y hermanos, para conocer la riqueza de la Iglesia Católica, debemos dedicar un poquito de tiempo. ¿Qué dijo Jesús cuando multiplicó los panes? Que se sienten todos en grupos de 50. Los mandó a sentar, porque el pan de Dios no se puede comer a la carrera. Hay que dedicar tiempo, hay que sentarse. Miren lo que ustedes están aprendiendo en esta sentadita. Pero no se puede decir todo en una sola sentada. Como dice el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada. ¿Verdad que es más fácil, sobre todo las mujeres? ¿Verdad que sería más fácil que uno se sentara a comer el lunes para toda la semana? Una sola cocinada, una sola lavada de trastos. ¿Verdad que es más barato? Vaya muchacho, coma para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes, para el sábado y para el domingo, hasta el otro lunes. ¿Se podría comer así, sí o no? Tampoco espiritualmente, pero algunos católicos tal vez van a misa el domingo, tal vez. Otros van solo en Semana Santa y otros van solo en Navidad y con una sola sentada quieren aprender todo. No, mi hermano, si queremos ser católicos despiertos, si queremos ser católicos conscientes, si queremos ser católicos activos, este día debemos tomar la decisión. En primer lugar, asistir. En segundo lugar, su Biblia. En tercer lugar, su cuaderno. Levanten la Biblia los que han traído Biblia. A ver cuántos están subrayando su Biblia. Yo vi a 5 personas nada más. La vi, ahora quiero ver quién es más, ¿verdad? Mire, solo hay uno, hay otro aquí, 2, 3. Su cuadernito, ¿dónde han estado anotando la cita? A ver, ahí 2 cuadernitos. Y después van a llegar a la casa, ¿sabe cómo? Ay, vieran qué bonito habló el hermano de la Virgen. ¿Y qué dijo? Ay, no sé, pero bien bonito todo lo que estaba diciendo. Gracias a Dios que todos los temas se graban en cassette, porque a veces nosotros tenemos una memoria de teflón. Ustedes saben lo que es los sartenes de teflón, es en los que no se pega nada, pero algunos no tienen sartén sino de memoria de teflón. No se acuerdan de nada. ¿Y sabe qué dicen? Yo no soy de esos fanáticos que se saben la Biblia. Yo no le puedo decir capítulos y versículos. Ay, hermano, qué pereza, estudiar, porque no solo creemos, sino que también sabemos. Nosotros creemos y yo creo que los católicos del año 2000 van a ser católicos cada vez más conscientes. Yo lo veo en mis hijos. Yo lo veo en mis hijitos. En estos días, la plática que ellos, las preguntas que me están haciendo es sobre el fin del mundo, sobre el anticristo, movidos por eso del chupacabra y de todo eso que se hizo la propaganda de que iban a hacer un anticristo en Sudamérica y que los medios de comunicación, mis hijos, Aletia de 15,
Josué de 13, Moria de 12, Emmanuel de 10 años, en la mesa del comedor, papito, explícanos sobre el anticristo. Les dije, vayan a traer su Biblia pues, vayan a traer el catecismo. Y empezamos a estudiar con la Biblia y con el catecismo. Yo creo que mis hijos, cuando sean padres, cuando ellos tengan su familia, van a instruir a sus hijos. ¿Cuál ha sido el problema? Que nosotros solo heredamos una religión, pero no le enseñamos la doctrina cristiana a nuestros hijos. Discúlpenme si lo estoy diciendo tan duro, pero a veces ni siquiera dedicamos tiempo. Yo quiero honrarlo al terminar este día de reflexión. Y quiero decirles que lo estoy haciendo porque soy católico. Y yo sé que muchos de ustedes hubieran querido, ay hermano Salvador, hablando de la Virgen, ahora que vino mi marido, hable de esos maridos que no lo quieren a uno. Todos los temas son urgentes, pero a veces por estar hablando de lo urgente nunca hablamos de lo importante. Si no tenemos a Jesús, si no estamos firmes en la fe, si no contamos con la intercesión de la Virgen María, si no conocemos la palabra de Dios, vamos a tener siempre problemas de matrimonio, de hijos rebeldes, porque no está nuestra familia sobre la roca firme que es Cristo. Pero si en este día decidimos, como dijo San Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Si en este día la Virgen María ora por nosotros, si en este día decidimos empezar una vida diferente estudiando la palabra de Dios, se va a cumplir lo que el Señor dijo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por... Pongamos en orden nuestra vida delante de Dios y el Señor ordenará a nuestras familias. Pongámonos de pie, hermanos y hermanas. Tómense de las manos. Vamos a orar como miembros de una sola familia, de una iglesia santa, católica, apostólica. Como el Señor nos enseñó a decir, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Yo voy a decir que todos sean uno y ustedes van a contestar, para que el mundo crea. Que todos sean uno. Que las familias estén unidas. Que los cristianos estemos unidos por la unidad del Papa y los obispos. Señor, te pedimos por aquel que anda más confundido, por aquella persona que está a punto de retirarse de la iglesia, para que no se vaya antes de profundizar en la riqueza de ser católico. Y te pedimos por los que ya se fueron, para que algún día ellos conozcan y puedan formar un solo rebaño bajo un solo pastor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todo el pueblo dice, amén. Ahora, así como estamos de pie, vamos a darle un aplauso al Señor. Démosle un aplauso al Señor.